Un cordial saludo a todos nuestros visitantes. Estamos llegando a ustedes a través de nuestro canal en YouTube y por medio de nuestro sitio web TNO Colombia, Tecnología y Negocios Online. A través de este vídeo le vamos a presentar el recorrido de la Vuelta a España 2017, 21 etapas en total. La primera etapa es una etapa contrarreloj por equipo de 13.8 kilómetros. La segunda etapa es una etapa totalmente llana de 201 kilómetros. Etapa para los sprinters. La tercera etapa es una etapa de 158 kilómetros con 3 puertos de montaña. El primer puerto de montaña lo vamos a encontrar en el kilómetro 34. Allí vamos a encontrar este puerto de montaña y se desciende hasta el kilómetro 101 en ese terreno de semidescenso, y en el kilómetro 111 se empieza a subir a un puerto de montaña de primera categoría. En el kilómetro 127 se desciende hasta el kilómetro 147 y se empieza a ascender a un puerto de montaña de segunda categoría, y la etapa termina en el kilómetro 158 en un semidescenso, 2 puertos de montaña de primera categoría, un puerto de montaña de tercera categoría, y la etapa termina en un semidescenso en el kilómetro 158. La etapa número 4 es una etapa diseñada para los velocistas con un puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 132. La quinta etapa es una etapa que viene con 5 puertos de montaña. El primer puerto de montaña lo encontramos en el kilómetro 24 de segunda categoría. Encontramos un puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 57. En el kilómetro 90 encontramos otro puerto de montaña de tercera categoría, otro puerto de montaña en el kilómetro 122 de segunda. Se desciende y la etapa termina en un puerto de montaña de tercera categoría, 5 puertos de montaña. Esta quinta etapa, terreno ondulado. Sexta etapa con 5 puertos de montaña. En el kilómetro 48 encontramos el primer puerto, en el kilómetro 59 el segundo, en el kilómetro 97 el tercero, en el kilómetro 143 otro puerto de montaña de tercera categoría, un puerto de segunda categoría en el kilómetro 168, una etapa de terreno ondulado. 198 la etapa termina en terreno llano, hay un descenso desde el kilómetro 68 hasta el 187. Etapa número 7, etapa con 3 puertos de montaña, terreno totalmente ondulado. En el kilómetro 48, puerto de tercera categoría, otro puerto en el kilómetro 85. Y en el kilómetro 196, un puerto de montaña de tercera categoría, y la etapa termina en el kilómetro 205. En un semidescenso termina esta etapa número 7. La etapa número 8 es una etapa con 3 puertos de montaña, 2 de tercera categoría, uno en el kilómetro 97, otro en el kilómetro 114, y la etapa termina allí en el kilómetro 184 en un semidescenso. Pero en el kilómetro 82 encontramos el puerto de montaña de primera categoría, luego se desciende 2 kilómetros, donde termina la etapa en un semidescenso de 2 kilómetros, la etapa número 8. La etapa número 9 es una etapa con 2 puertos de montaña, uno de segunda categoría en el kilómetro 134, se transita hasta el kilómetro 172 y se empieza a ascender ahí 4 kilómetros de subida a un puerto de montaña de primera categoría. Etapa número 10 con un puerto de montaña en el kilómetro 138 de primera categoría, se desciende un total de 160 kilómetros desde el kilómetro 140 al kilómetro 160, y la etapa termina en terreno llano. Hay 10 kilómetros en terreno llano, termina en el kilómetro 171 esta etapa de 171 kilómetros. La etapa número 11, una etapa con 2 puertos de montaña de primera categoría. El primero lo vamos a encontrar en el kilómetro 196, pero se empieza a subir a partir del kilómetro 150. Se desciende desde allí del kilómetro 159 hasta el 172 y se empieza a subir a un puerto de montaña de primera categoría. El anterior también era un puerto de montaña de primera categoría. Allí termina la etapa en el kilómetro 188, etapa número 11, en 2 puertos de montaña de primera categoría.
etapa número 12 con 2 puertos de montaña, uno en el kilómetro 105 y el otro en el kilómetro 144, y la etapa termina allí en terreno llano después de un descenso hasta el kilómetro 158. Hay un terreno llano y ahí en el kilómetro 161 termina esta etapa número 12. Etapa número 13 viene con un puerto de montaña de segunda categoría al inicio, en el kilómetro 23. Lo demás es un terreno ondulado, luego un terreno llano, una etapa para los sprinters. La etapa número 13, la etapa número 14, una etapa con 4 puertos de montaña, uno de tercera categoría en el kilómetro 65, luego otro puerto de montaña en el kilómetro 130, y se empieza a subir aquí en el kilómetro 164 a un puerto de montaña de primera categoría hasta el kilómetro 169. Se transita por un terreno ondulado y en el kilómetro 177 se empieza a subir hasta el kilómetro 185 a un puerto de montaña de categoría especial. Esta etapa de 185 kilómetros, etapa número 14, y la etapa número 15, otra etapa de alta montaña. El primer puerto lo vamos a encontrar en el kilómetro 72. Se desciende desde el kilómetro 72 hasta el kilómetro 94. Luego encontramos un terreno ondulado y en el kilómetro 99 se empieza a subir a un puerto de montaña de primera categoría hasta el kilómetro 108. Se sigue subiendo hasta el kilómetro 127, donde termina esta etapa en un puerto de montaña fuera de serie. Etapa número 15, etapa número 16 es una etapa contrarreloj individual de 42 kilómetros. Allí estaremos viendo a los grandes contrarrelojeros como Tom Dumoulin, que va a correr la Vuelta a España. Etapa número 17 con 3 puertos de montaña, uno de segunda categoría del kilómetro 107, se desciende hasta el kilómetro 152 y se asciende al kilómetro 162. Puerto de montaña de primera categoría se desciende hasta el kilómetro 171 y en el kilómetro 180 vamos a encontrar allí un puerto de montaña de primera categoría. Etapa número 18 con 4 puertos de montaña de tercera categoría en el kilómetro 108, en el kilómetro 125, 2 puertos ahí de montaña de tercera categoría. Luego en el kilómetro 139 vamos a encontrar otro puerto de montaña de segunda categoría y la etapa termina en un puerto de montaña de tercera categoría en el kilómetro 168. Etapa número 19, 3 puertos de montaña, uno de primera categoría en el kilómetro 29, luego otro puerto de montaña de tercera categoría, kilómetro 65, kilómetro 86, otro puerto de montaña de tercera, y en el kilómetro 136 otro puerto de montaña de tercera categoría. Se desciende y se transita por un terreno llano y la etapa termina en el kilómetro 153 en un terreno llano. Es una etapa para los velocistas. Etapa número 20, allí vamos a encontrar un puerto de, 4 puertos de montaña en esta etapa de 119 kilómetros, etapa corta. El primer puerto de montaña en el kilómetro 14, en el kilómetro 80 un puerto de montaña, se desciende hasta el kilómetro 91, se asciende a otro puerto de montaña de primera categoría, se desciende al kilómetro 106 y se empieza a subir a un puerto de montaña de categoría especial. Allí termina esta etapa en un puerto de categoría especial en el kilómetro 119. Y la etapa del paseo, ya Paseo de la Castellana en Madrid, allí encontramos la última etapa de 101 kilómetros. Este es el recorrido de la Vuelta a España 2017, una etapa, una vuelta con bastante ascenso. Le hemos presentado el recorrido de la Vuelta a España 2017. Nos vemos en otro vídeo.